Así que es interesante, a pesar que es aburrido, enfocar el tema desde la organización industrial para la organización social. Siempre recuerdo Berger y Luckman, gracias Maca, siempre recuerdo Berger y Luckman, el texto que hablan de la organización social como forma y prototipo de construcción de la realidad. Como organizamos la economía, nos organizamos las ideas, el arte, el gusto, todo. Todo pasa por la organización económica y pasa por la objetivización después de esa realidad compartida cuando nos ponemos de acuerdo que algo es algo de esa forma. Nos ponemos de acuerdo que es un celular entre todos y lo llamamos celular. Y eso es una construcción social, todo. Hasta los axiomas que pensamos que no lo son, la palabra axioma viene de un lenguaje, que esto es un código compartido. Así que hay conceptos compartidos, subjetividad. No es una cosa que existe en la naturaleza, es una construcción social, como toda la realidad, como decía Becker y Luckman. Por eso el texto es interesante encararlo desde el punto de vista con cariño para entender la organización industrial. No se ponga mucho cuando habla de sindicatos, la parte que habla demasiado de las partes de construcción, no le den tanta bolilla cuando dan ejemplos de las horas de trabajo y los axiomas tampoco. Hacemos un recorrido de la evolución de la organización del trabajo, nada más. Escucharon que les puse, un poco para incentivarlos a que se conecten, que va a haber tareas, ¿verdad? Bueno, resulta que estamos viendo con el profesor titular que está bastante complicado que lleguemos a hacer el trabajo práctico presencial. El que está en el programa. No porque no querramos, por supuesto. El problema que está es que está complicado el poder acceder a las industrias después de la pandemia. No creo que después de toda esta pandemia que hay ahora, nos habiliten a juntarnos a hacerlo la palusa, a juntarnos todos a festejar que la hemos superado, corriendo y todo. Probablemente poder instaurar en este año, en este 2020. Pero por eso estamos pensando la posibilidad de pequeñas tareas. Se escucha mal, todo cortado. Les aseguro que eso es lo mejor. A ver, voy a intentar si se puede con un auricular. Al lado del teléfono, ahí cómo me escuchan. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Escuchar te escuchamos, el tema es que se escucha cortado. Quizás si sacás el video. A ver, si saco el video. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? ¡Oh! Y aparte, sí, ahí se tiene que ver. ¿Ahí cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Está bien. Sí. Doble, no me tienen que ver y aparte, me escucha perfecto, mejor. Gracias. Ustedes me dan alguna idea para mejorar. Voy a empezar a pasar sin video todas las comisiones. Excepto cuando quiera mostrar con el pizarro, pero va a ser reducido. Bien. Les decía, por la duda que se haya colocado demasiado y no me entendían, que estamos viendo que la posibilidad de hacer trabajo práctico se está complicando. No creo que después de levantar las restricciones se habilite que todo el mundo se junte, que vayamos a países a meternos. Es un riesgo para ustedes. Claro. Así que estamos viendo la posibilidad de que, muy posible, alta probabilidad mejor, de que el trabajo práctico no se pueda efectualizar en forma presencial. Vamos a tener que buscar unos métodos alternativos al respecto. Y estábamos pensando que estos métodos alternativos puedan ser pequeños trabajos prácticos que al final sumen una nota más tercerizada. Entre nosotros nos vengo diciendo, el profesor siempre me mandaba todos los años la posibilidad de hacer pequeñas intervenciones, clase a clase, que yo por lo general no los daba. Me parecía que explicando bien el tema en clase era suficiente, que no hacía falta cajas de madera, por un montón de material, pero en este caso puedo llegar a reemplazar el trabajo práctico, así que vamos a incorporarlas. Esta va a ser la primera clase que tienen en la clase un pequeño cuestionario para hacer. Es una elaboración personal y les pido que la entreguen para la semana que viene. ¿Sí? Tienen toda una semana, les aseguro que no es complicado.
y voy a agradecer la participación de todos. Así podemos hacerlo. Bien, ¿dudas de la clase anterior? ¿No hay ninguna? Aparte de ese aburrido, que eso estamos de acuerdo hasta yo. Bien. ¿Se acuerdan que el profesor había dado el texto? ¿Cómo? Quería preguntar una cosita, si las preguntas esas que va a enviar como tarea para el domicilio, ¿es en grupo o es individual? Individual. Ok, no llego a escuchar, gracias. No, está bien, no hay problema. Ahora después los voy a mostrar, voy a compartir la pantalla, voy a mostrar un adelanto de cómo está organizada la clase de hoy, y les voy a mostrar dónde está la guía. La guía es, en realidad, unos punteos para que ustedes lo sigan, no es que respondan punto por punto que yo puse. La clase de hoy es una reestructuración de la clase anterior más un agregado. ¿Cómo es esto? El profesor había querido dejar de lado, o había preferido no enfatizar mucho la parte de formación de precios y salarios. Yo creí que era necesario agregar un poco y lo puse. El profesor vio lo que yo puse y dijo, tenés razón, así que agregó él su parte de lo que es la formación de precios y salarios. No se preocupen que no estoy hablando mucho más de lo que yo ya conté antes. La fórmula de la productividad, el valor, el capital constante, qué parte de los tiempo, eso explicado por el docente más técnicamente. Agregado, esa es la primera parte de la clase 3. La segunda parte de la clase 3 viene de la parte de un texto ya de Jane, que es mucho más amable. Jane escribió un tratado sobre psicología de la organización, que vamos a ver en capítulos en la cátedra. Este es el primer capítulo que vamos a ver, y es un capítulo bastante ameno, y bastante sencillo. Son los supuestos gerenciales de la conducta, de la naturaleza humana. ¿Qué es esto? ¿Qué cornos supone que hay en la cabeza de los empleados un gerente que organiza, que gerencia, si quieren ponerle gestiona, la conducta humana? El autor habla de tres supuestos, tres instancias. Una primera instancia básica, heredada antes de la intervención del Mayo, las intervenciones sociales dentro de las organizaciones, que habla que el empleado es un vago, que no quiere trabajar, que hace siempre lo menos posible, y que hay que corregirlo que no tiene iniciativa y que tiende a hacer todas las cosas mal por vago. Si yo tengo ese supuesto como jefe de los empleados, ¿qué hace con tu página? Bueno, voy a ser un patrón muy controlador, muy exigente, castigador. ¿Se entiende? ¿Me van escuchando acá? Profe, disculpe, se corta mucho. ¿Todavía se corta? Sí, y no puedo llegar a escuchar lo que dice. Bueno, a ver si con el auricular y sin el video. Mirá que está sin video. Voy a intentar poner el micrófono. Ahí como estoy. ¿Mejor? Bueno, voy a tratar de hacerlo con el micrófono. Qué complicado se me está poniendo. Esto de tener computadoras viejas. Les decía que los supuestos que tiene un gestionador de recursos humanos o sea, personas, depende de las acciones que va a tomar. Como psicólogos cognitivos sabemos que las creencias nucleares del sujeto, parten los axiomas, o las creencias que el sujeto va a poner en práctica en sus acciones. Por lo tanto, si yo pienso que todo el mundo es un vago, que todo el mundo es una persona que no quiere trabajar, que aporta lo menos posible, que es la ley de menor esfuerzo, voy a hacer un patrón que va a aplicar medidas de control, de castigo, de regulación estricta, que no va a favorecer la regulación, la autorregulación de los empleados, sino que va a intentar imponer paradigmas de trabajo. Por el contrario, si yo soy un gerente que creo que la gente, mientras se sienta bien, aporta todo lo que puede, porque quiere mantener ese puesto de trabajo, voy a promover la generación de trabajo, las ideas, la autoiniciativa, la autorregulación. Y si lo que pienso es que la gente hace una especie de intermedio, de que va a desarrollarse, pero también va a ganar plata y nada más que eso, entonces voy a tratar de montar un desafío, voy a tratar de montar lugares de competencia, de condiciones de ganancia y pérdida, ganar la productividad,
premios o mejores beneficios en caso de que se capacite, generar incentivos a la productividad, competencia interna entre las áreas de trabajo, para tratar de generar la mayor volumen de producción posible a través de la automotivación, la activación propia del sujeto. Esas son, en resumen, las 3 escuelas que habla el texto. Habla de una escuela de agentes económicos. La gente es torpe, la gente no quiere aportar, la gente es vaga y trabaja solo por el sentido económico. El Mayo, cuando va a hacer sus investigaciones, descubre que esto no es así, y hace un hincapié, hace una escuela basada en el fomento de las relaciones sociales. Y más adelante se forma una nueva escuela con Maslow, el principal ponente que yo marco, MacGregor, pero Maslow, que es el de la pirámide, no la pirámide de los egipcios, la pirámide de la motivación. Él propone que la gente va a autorrealizarse, a desarrollarse, que tiene expectativas, y que mientras el trabajo, aparte de generarle, por supuesto, la parte de sustento económico, le genere cada vez más con desarrollo de las consignas superiores de la pirámide de Maslow, el sujeto más motivado va a estar para ir al trabajo y ejercer su función. Esto llaman supuestos de autoactivación. Este es el texto segundo que explica Jane acerca de qué piensan los gerentes de la gente que está a su cargo. Voy a pasar a la pantalla para mostrarles cómo está estructurada la clase y la tarea. ¿La están viendo? ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Bien, esta es la clase de ustedes. Acá está el banner, miren qué lindo cuando ustedes tengan esta colación con el logo acá haciéndose. Esto es motivación, ¿ven? No falta tanto, che. Acá está la materia estructurada toda en distintas clases, como habían dicho las comisiones, que estaba bueno, es más sencillo incluso para mí. Esta es la clase 3, proceso de valorización, administración y conducción de la fuerza de trabajo. Está puesta para las 19 y para las 20, porque las 20 es demasiado tarde. A las 19 terminamos por lo general. La primera clase, se voy a mostrar cómo se quiere echarla. Está explicada, por supuesto, por el profesor titular Juan Carlos Púcaro. Desarrolla el enfoque de la materia de la bibliografía, en la parte de productor de valor, el primer texto, el primer audio, y el segundo audio que agregamos es el segundo texto. El segundo texto corresponde al capítulo de Jane. Después del PowerPoint, ese capítulo 4 de Jane. Todo la primera parte porque está en el capítulo anterior, en la clase 2. Acá están los supuestos sobre la relación de las grandes escuelas, categorías de los supuestos sobre la naturaleza. Supuestos sociales, supuestos de autoactualización. Acá están explicados lo que el profesor dice, está clasificado en la parte más importantes. Después está la clase estructurada y ordenada por el profesor, tipeada por él mismo. Así que van a poder hasta seguir el guión de la clase. Él explica muy bien los procesos, el audio de NF, el texto NEFA, lo que el profesor explica en el audio, les aconsejo no le den bolilla, porque recuerden, es un texto hecho también para economistas, para gente de organización del trabajo, gente que estudia ingeniería industrial, y se nos escapa demasiado técnico muchos conceptos. Y aunque no les digo que va a ser inútil para la vida de la gente, son súper útiles para los psicólogos. Así que denle bolilla a lo que va y el profesor, vayan siguiendo el texto de lo que el profesor dice. Entonces, el segundo audio es el que va de esta explicación. Hace hincapié en las 2 primeras escuelas, no en la tercera. Ahora van a ver por qué. Y aquí, costadito, ahora me está tapando justamente el amigo Zoom. Acá está la guía de evaluación 6 criterios. Si la abrimos, van a ver acá algunas explicaciones y puntajes. Yo los quise clasificar el texto para que sea más fácil. Explique con sus palabras los argumentos que sustentan los supuestos racionales económicos. Esto es el capítulo 4 de Jane, los primeros puntos. Después explique con sus palabras qué entendieron por la parte de supuestos sociales, y después con sus palabras los argumentos que sustentan los supuestos de autoactivación. Autoactualización. Autoactivación, puse. No importa. Autoactualización.
Este punto es más que nada para que lo lean ustedes y lo desarrollen ustedes. Por eso el profesor no da demasiada profundidad para que ustedes lo desarrollen. Después, que den un ejemplo de los anteriores, y que pueden hacerlo con algún ejemplo que está en el texto, o con alguna experiencia suya. Muchos de ustedes ya trabajan y tienen experiencia laboral, pueden sumar a una experiencia de esto. Estos supuestos existen a veces simultáneamente en las industrias. A veces se utilizan supuestos sociales con la gente de administración, con los gentes de producción, la gente que trabaja. ¿Me escuchan bien, verdad ahí? Porque no estoy viendo comentarios acerca de que si no se corta. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Por ahora sí, profe, pero hay veces que se corta bastante. Chístenme y explico de nuevo. La verdad, incluso he intentado ir a casas de computación, está todo cerrado. Todo cerrado. Voy a tener que tratar de escaparme a Coto, que hay un Coto grande que tiene parte de informática, si puedo conseguir una cámara o algo. Bueno. Claro, por el momento se escucha bien igual. Ojalá se prolongue más. Hago lo mejor posible. Expliquen con sus palabras lo que ustedes pueden entender por alguno de estos procesos, desarrollenlo y interrelaciónenlo. En unas plantas, les decía, a los empleados de obreros de las partes de fábricas, fabriles, les hacen un sistema de control muy estricto con los supuestos racionales económicos, pero con la gente de administración suelen ser más a menos, y con la gente que hace desarrollo, ingeniería, hace diseño nuevo, que son más, entre comillas, creativos, aplican estos principios de autoactivación. Odio la palabra creativo. Charlie García decía que así se veía la gente de marketing de sí misma. Él decía, yo soy creativo porque hago propagandas de salchichas. La palabra creativo siempre le cayó muy mal, pero vamos a dejarlo como ejemplificador. Y después hay dos ítems que hablan del capítulo anterior, de César Nespa, pero piden que reproduzca el diagrama del esquema 2 de la organización industrial. ¿Se acuerdan del diagrama de esquema 2? Está en el PowerPoint de la clase anterior. Esto es la división por secciones del trabajo en líneas de producción. La línea de producción que por una parte sea las patas, por otra la mesa, por otro ensamble. Este es, busquen otro ejemplo, no copien el mismo ejemplo, busquen otro ejemplo del cual puedan desarrollar un esquema por líneas de trabajo de lo que es una línea de producción. O sea, la introducción de la división de trabajo dentro de este contexto productivo, de proceso de trabajo. Y el último ítem es reproducir el diagrama del esquema 3, la fórmula de productividad y de la formación de precios. A ver si lo tengo por acá rápido para mostrarlo en la pantalla. Ajá. Bueno, mi computadora la palabra rápido no funciona. Tengo dos velocidades, es lento y más despacio. Pero a ver si para antes que termine la hora vamos a abrir un PowerPoint. Puedo cantar una canción, pero entonces se van a desconectar todos ustedes. Bueno, la fórmula de la productividad es la que explica qué tan eficiente es una inversión en cuanto a la ganancia. Es un cociente, es una precisión. Acá está. ¿La ven? Entre lo producido y los recursos invertidos para producir esto. Si yo obtuve 20.000 pesos invirtiendo 1.000 pesos, me fue bien. Si yo puse 20.000 pesos, pero obtuve 20.000 pesos, pero puse 19.000 y no estuvo muy bueno. Habría que ver esos 19.000, cuánto gasté en salarios, el capital variable, y cuánto en capital constante. Reproduzcan esta fórmula con algún ejemplo que a ustedes se les ocurra. Cambien taller, máquina, materia prima por ejemplos, capital constante, capital variable y una división. Mientras este cociente es más alto, más productivo fue la inversión, el capital. Si produje 20 sobre 20, el cociente da 1. Si produje 20 sobre 1, me da 20. Mientras más alto, más gané. Es una forma de evaluar el rendimiento que tiene la inversión. Sí, Nerea, ¿me querés decir algo? Hola, ¿me querés decir algo? ¿No? ¿Me escuchan? Le quería consultar, en el caso en el que en lugar de ser un producto sea un servicio, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, transporte. También tenés inversión en local, tenés gastos en traslado, a lo mejor no sé qué tipo de servicio será. Se produce parecido, es lo mismo. En el caso de que sea una fórmula de un servicio, la producción es lo que ganás cobrando el servicio.
Los recursos invertidos no tenés taller, pero tenés un local. No tendrás máquinas, pero a lo mejor invertís en transporte, o tenés una inversión importante en algún servicio que da, por ejemplo, en correo, envías mucho correo por semana, propagandas, y es una inversión. A lo mejor no tenés materia prima física de procesar, pero tenés otros procesos que invertís. Y a lo mejor tenés una mayor proporción en salarios que en la parte de capital constante. Está bien, es interesante. Es otro nuevo modelo. Fíjate un área de servicio, cómo lo podés graficar. Interesante. Bien, esta es la guía de la primera tarea, la que está puesta aquí. Después van a encontrar, como siempre, el material. El material es el texto escaneado del capítulo 4, el capítulo 2 y 3 del PDF, la anterior clase, se pueden acceder. Y después está el material optativo adicional de la web. Esto, como les digo siempre, no es obligatorio. Estuve viendo videos de experimentos de Hawthorne para mostrarle un poco cómo era la fábrica Hawthorne, un poco de fotos, cómo era este proceso que está el Tom Mayo. El Tom Mayo es el que produce este experimento que es famoso. El texto que van a encontrar de Jane habla de esto. Les aconsejo que lo lean detenidamente, especialmente el experimento de Mayo, porque se toma después en muchos otros capítulos, y la verdad que en la psicología organizacional se ve mucho, se glosa, van a ver experimentos y notas que hablan de esto. Acá van a ver a la gente que participó, fotos reales. Encontré un pequeño videito y lo subí aquí para que lo conozcan. ¿Sí? Esta es la organización. Y dale que tú puedes. Le voy a mostrar un poco el capítulo 4 de Jane. La parte final de la clase termina. Es el texto, empieza por aquí, la introducción, algunos conceptos. Los supuestos empiezan a ser explicados. En los supuestos sociales están el estudio de Hawthorne, que son estos. Hawthorne es la ciudad donde se hizo una fábrica de Western Electric, donde el Tom Mayo participa. El Tom Mayo viene con los conceptos y preceptos antiguos de los supuestos racionales y les viene a poner en prueba, en práctica. Son dos vagos y hay que ver cómo producen. ¿Qué es lo que venía a ver en la fábrica de Western Electric? Él venía a ver, acá se lo estudio después del texto, así ya lo puedo compartir. Así con esto mejora el audio. El Tom Mayo va a ver cuáles son las condiciones que le puede poner a las empleadas de la producción para mejorar el rendimiento. En esa época, todo lo que estaba por Fred Taylor, todo lo que estaba apuntado a la organización del trabajo era mejorar las condiciones en que se producía prácticamente la parte física del trabajo. Esto es, el terreno donde se movilizaba el material fuera plano, que estuviera bien iluminado, que se veía una sustancia que eliminaba un tipo de aroma o olor desagradable y se ventilase, las condiciones físicas sobre todo. El Tom Mayo, como era un sociólogo, interviene sobre un grupo, lo aísla, le dice: ustedes son muy importantes para nosotros. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es hacerles unas pruebas y unas investigaciones sobre ustedes. Las chicas estaban muy contentas, la gente, el supervisor, van a leer todo el experimento, y les empieza a jugar con las variables de condiciones de ambiente de trabajo y a medir el rendimiento. Le miden el rendimiento inicial que tenían en la fábrica, la llevan a otro lugar, rinden un poco mejor. Le suben la luz, rinden un poco mejor. Le sube más la luz, rinden más todavía. Le bajan la luz, rinden más. Le ponen menos luz que al principio, rinden más. Estoy haciendo una explicación burda. Después van a leer bien. Les cambian las condiciones y prácticamente todos los aportes que hacen mejora el rendimiento. Cuando se despiden de ellas y las vuelven a su puesto de trabajo, van a ver cómo esperan que decaigan las condiciones originales de rendimiento de las empleadas. Adivinen qué ocurre. ¿Sí? Aumenta el rendimiento. El Tom Mayo no entiende un comino y empieza a investigar y se descubre que, preguntándole a ellas, a las operarias, que lo que habían afectado el rendimiento era la importancia que les habían dado a la empresa, lo reconocidas que se sentían, el orgullo que sentían de pertenecer y participar en algo que era importante. O sea, el reconocimiento social que
Elton Mayo, junto con un montón de otras investigaciones al uso que se hacen, termina descubriendo y fundando esta escuela de los supuestos sociales, en donde las relaciones de socialización y pertenencia del sujeto le generaban mucho más rendimiento y capacidad y ganas de intervenir que los sistemas de control estrictos y castrantes. Esto es un quiebre y el inicio, este es el inicio de la psicología organizacional dentro de las instituciones. A partir de Elton Mayo nace toda la intervención. Ahora estamos hablando de psicología dentro de una organización. Entonces, este experimento es importante porque no nace esta disciplina y al mismo tiempo encuentra el enfoque por el que nace, atendiendo justamente a que la gente mejore su rendimiento y su capacidad. Ustedes lo van a leer más detenidamente. Después hay otro ejemplo que es de los mineros de Estado, el Instituto Tavistock, que también aportan, es importante, muy importante también, pero tiene con otro enfoque. Los mineros le reestructuran, le hacen una inversión fuerte en ingeniería al puesto de trabajo para mejorar y baja para el demonio el rendimiento, porque no habían tenido en cuenta las relaciones sociales que esos sujetos, un lugar tan complicado como una mina, tan peligroso, tenían. Entonces se protegían, los trabajadores de las minas ayudaban porque se animaba, ayudaban a las víctimas de los que habían muerto. Las relaciones sociales en los grupos pequeños eran muy importantes en la minería, y les introdujeron máquinas que los aislaban, eran mucho menos superiores los que trabajaban por línea, de otra forma, y los descolocaron completamente. Entonces, esto es otro punto, no tener en cuenta la forma de organización de las redes sociales dentro de una empresa conlleva también a la pérdida de rendimiento por falta de identificación. Este es un ejemplo desde otro punto de vista, no de cómo fomentar el rendimiento, sino cómo desfomentarlo, por no tener en cuenta en las organizaciones tecnológicas las relaciones sociales. Ese es el enfoque que da quiebre a la psicología organizacional. Y después vienen los nuevos conceptos, que es lo que les invitamos a que ustedes mismos puedan leer el texto, que es bastante ameno, NEFA, muy distinto a lo que Change, es mucho más ameno. Es un texto bastante corto, lo van a poder leer tranquilo. ¿Alguna duda o comentario? Aprovechen que estamos todos juntos. ¿Se entendió? Vamos en esta clase a profundizar un poco en lo de producción de valor que hablábamos en la clase anterior, es lo mismo aplicado por el docente de la cátedra. Y después vamos a introducir el texto de Shane sobre las relaciones sociales dentro del trabajo y su importancia, cómo son vistas desde los supuestos de que injerencia y gestiona los recursos humanos en cuanto a las medidas que se aplican después. Y después seguramente los que trabajan, los que han tenido oportunidad de trabajar, van a poder entender por qué era tan desgraciado algunos de sus jefes, porque suponían que ustedes eran una manga de vagos que no querían trabajar. O porque era muy copado si los hacía sentir bien a otros jefes, porque se suponía que ustedes eran personas capaces de automotivarse en el trabajo y gestionar su trabajo. Así que este es el desafío que les quiero llevar al entender el texto. Y los invito, bueno, Nahuel, tenés razón, vamos a intentar de la otra clase no hacer audio, no video mío, para que se entienda, se escuche mejor. ¿Esta parte sin video se escuchó mejor? Bien, listo. Creo que con esto todos podemos solucionar, aunque sea hasta que yo consiga una cámara decente, las transmisiones. Bueno, alumnos, si no hay ninguna duda, yo veo que somos 23. Los alumnos de la comisión somos 22. ¿Les parece que dejamos por el día de hoy? Como diría un psicólogo en la consulta, por hoy lo dejamos acá. Les agradezco mucho la participación. Como ustedes saben, cualquier duda o consulta que necesiten, por WhatsApp, los 24 horas del día, 365 días del año, que yo responderé de 8 a 20 días de semana. Por muy desesperado que esté un domingo de 3 de la mañana, no voy a levantarme a responderlo. Pero apenas pueda lo voy a responder y les vamos adelante. La idea es que estos trabajos prácticos sumen una comprobación de ustedes en la materia y aporte para poder facilitar su aprobación de esto. ¿Sí? Así que les comprometo a ello.